Jesús, hermano, conoce a la perfección y sabía de nuestras luchas, de nuestras situaciones. Amén. Y Él nos dejó una indicación que tenemos que seguir en los momentos difíciles. ¿Quién está pasando momentos difíciles? Todos, ¿verdad? ¿Conocemos a alguien que está pasando situaciones difíciles? ¿Verdad? ¿Jesús pasó situaciones difíciles? También, ¿verdad? Decía la hermana en la administración que tenemos un sumo sacerdote que ¿qué hace? Que nos entiende, que nos comprende, ¿verdad? Porque Él ya pasó por todo eso, ¿verdad? Entonces, y Él sabía de todas estas situaciones y nos aconseja en su palabra. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierre sus ojos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Qué hermoso, de verdad que qué sublime, Señor, es poder tomar ese instrumento y entrar, Señor, contigo a tu presencia, poder cantar, Señor, sentir como tú derramas tu gloria, Señor. Agradezco, Señor, tu bondad, agradezco tu favor y damos gracias, Señor, por ese tiempo, y queremos pedirte también que en este tiempo seas tú obrando, seas tú respaldando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué sufre la gente, hermano? Pregunta, ¿por qué sufre la gente? ¿Cómo? Porque está lejos de Dios. Porque la Biblia enseña cuál es la manera de tener paz. ¿Cómo le hago para tener paz? ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que ¿en quién? ¿Quién es la paz? ¿Quién es la fuente de la paz? Jesús. Estas cosas os he hablado para que, fíjese, o sea, cómo la Biblia, hermano, pudo haber dicho ahí: estas cosas os hablo para que tengas paz. Esto es vasto. Yo te hablo todo esto para que tengas paz. No. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que ¿qué? Para que en mí tengáis paz. Entonces dice la hermana Araceli: ¿por qué la gente no tiene paz? Nos decía la hermana: porque están lejos de Dios. Y lejos de Dios, dice la misma palabra en el capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer, ni siquiera ser felices, ni siquiera desarrollarnos, desenvolvernos. Es difícil, es complicado. La manera en la que tú y yo vamos a poder experimentar la paz es poder estar en la presencia de Dios. Les mandaba en la semana una meditación donde dice que las ovejas rechazadas. ¿Quién lo leyó? La hermana. Muy bien, se lo mandé a todos, Hay unos que yo luego los cacho cuando no los leen, porque es un texto pues demasiado largo, ¿no? Y lo acabo de mandar y a los 3 segundos, amén, pastor. Dije, esta me está engañando, pero bueno, nada más. ¿No? O audios, ¿no? Audios que duran, no sé, 10 minutos. No, 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno. Y póngale 5 minutos y al minuto o 2 minutos dicen, amén, pastor, ¿no? Dice, no, órale, pues. Entonces, ¿no? Dice, es que ya se le pone a adelantar, ¿no? 1.5 o 2, ¿no? Se lee de volada, ¿no? Pero bueno. Entonces, les mandaba yo una reflexión acerca de las ovejas rechazadas, ¿verdad? Cuando una oveja es rechazada y tiene dentro de ella una herida, está roto, ¿verdad? Y lo que quiere es dejarse morir, ¿verdad? Y entonces lo que hace el trabajo del pastor es llevársela a su casa, ¿verdad? Y hace algo padrísimo, ¿verdad? Porque es una recién nacida. Y él dice que se acuesta, o sea, la alimenta, la sustenta, pero ya llega un momento en el que la recuesta en su pecho para que escuche, ¿verdad?, los latidos, y esa ternura la abraza y se sienta. Y cuando la ovejita, el corderito, la ovejita, comienza ya a poder estar fuerte, ¿verdad?,
va y la lleva al rebaño junto a las demás. Y se puede ella desarrollar, se puede desenvolver, ¿verdad? Y esa enseñanza, hermano, nos deja ver que cuando nosotros estamos, hermano, rotos, cuando nosotros estamos deshechos, lo primerito que tenemos que hacer no es faltar a la iglesia, no es dejar de orar, no es dejar de compartir, no es aislarnos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos rotos es recostarnos en el pecho del Señor. ¿Se acuerda de Juan? Hay algo que caracterizaba a Juan. ¿Qué hacía Juan? Él entendía a la perfección esa situación. Y Juan se sentía, hermano, pues mal. ¿Y qué hacía Juan cuando se sentía mal? Iba y se recostaba en el pecho del Señor. Porque dice que es ahí donde encontramos ¿qué? Buen día, es donde encontramos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Cuántos necesitan paz? Yo necesito mucha paz, necesito dormir. Necesitamos paz. Pues ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios. Y nos advierte: necesitan paz porque hay un problema. ¿En dónde hay un problema? En el mundo. ¿Dónde vivimos? En el mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Lo da por hecho. Va a suceder sí o sí. En cualquier área de tu vida, en lo familiar, lo laboral, lo espiritual, en lo que sea, tarde o temprano, tú y yo vamos a experimentar aflicción, ¿verdad? En lo que sea. En la escuela, oye, la escuela aflige. ¿Mande? Si aflige. Sufren ellos, ¿verdad? Sí, exacto. El trabajo aflige, los hijos afligen, la esposa aflige, los esposos afligimos, ¿verdad? Todo. La ciudad, hermano, yo ahorita que trabajo hasta Santa Fe y llevo ya 3 años ahí y me faltan otros 3 y hermano, son 6 horas de mi vida diarias, ir y venir, 3 de ida, 3 de regreso. Es tremendo. Y eso estoy hablando de cosas, no, según yo, no tan, o sea, son cosas básicas que vivimos: escuela, trabajo, pero ¿qué pasa, hermano, cuando llegan situaciones difíciles a nuestra vida y nos rompen? Por ejemplo, una infidelidad. O sea, tú esperas lo peor de quien sea, menos de la pareja que juró amarte toda tu vida. En quien confías, con quien duermes, a quien le cuentas todo. Esa situación te rompe, te deja roto. Por poner un ejemplo, otra situación, cuando pierdes a un ser amado. Son cosas que te rompen, son cosas que te lastiman, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, un embarazo, pierdes al bebé. Son situaciones que te marcan. Nosotros el mes pasado andábamos ahí agüitados. Recordarán que mi esposa estaba embarazada, perdimos a bebé. El mes pasado hubiera nacido. Anduvimos ahí medios nostálgicos. Son situaciones que te marcan. ¿Quién se acordaba de eso? Ya nadie. Nosotros sí. Son situaciones que se quedan ahí, que difícilmente superas. Y así, fíjese, así te tienes que parar, te tienes que ir a trabajar, te tienes que ir a lo que tengas que hacer. Porque el mundo se va a detener porque tú estás afligido.
Porque en el trabajo te van a depositar tu semana aunque no vayas porque estás afligido. Porque los maestros te van a pasar con 10, no pasa nada porque tú estás afligido. No. La vida sigue. Entonces Jesús lo entiende a la perfección y dice, en este mundo vas a vivir algo, sí o sí. En este mundo tendréis aflicción, pero tienes que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar. ¿Y por qué tenemos que confiar? Lo dice Él. Porque Él ha vencido al mundo. O sea, Él pudo tener 1001 maneras de cómo salvarnos, pero eligió venir en forma de hombre a este mundo para experimentar la muerte de un ser querido, el rechazo, la depresión, la angustia. Eligió ese camino. ¿Para qué lo eligió? Perdón, ¿por qué lo eligió? ¿O para qué? Para entendernos a la perfección, para entender lo que es que el cuerpo te duela. ¿Les ha pasado, hermanos, que te duele el alma? Que dices, me duele. Dices, ¿dónde? Aquí adentro, o sea, es acá adentro, algo y te jalas y dices, quisiera que se quite. Esos dolores que dan, hermano, que te rascas el cuerpo, pero es un dolor interno. Estás roto. Y cuando estamos rotos, ¿qué necesitamos? Necesitamos recostarnos en el pecho. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad. ¿Cuál es el secreto en todo esto? Confiad. Porque Él ha vencido el mundo, y si Él ha vencido, yo también voy a vencer. Y algo que se está moviendo mucho en este tiempo es esa, y yo se los había dicho, no sé quién lo recuerde. Cuando estábamos en pandemia, yo les dije, hermanos abusados. Yo leí por ahí un artículo y los que saben dicen que después de la pandemia de enfermedad iba a llegar una pandemia emocional, de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha depresión. Y el suicidio se iba a catapultar a maneras tremendas. ¿Y qué está pasando hoy, hermano? ¿Qué está sucediendo hoy? Salud, hermanos. Eso está pasando ahorita, hermanos. Muchos de nuestros hermanos están pasando situaciones difíciles en las cuales el enemigo, hermano, está haciendo de las suyas, está aprovechando esa lejanía, hermano. Porque ¿qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día? La iglesia se está alejando, hermanos. Y cuando la iglesia se aleja, se comienza a perder la paz. Entonces estamos en una lucha donde tenemos que vencer. Y de la mano de Él vamos a vencer, dice amén. ¿Y qué tenemos que vencer? Vamos a ver, hermano. 3 sentimientos que tenemos que vencer en este tiempo, amén. Tenemos que vencer, y para eso vamos a leer primero, vaya ahí a Jueces, primer libro de los Reyes. Déjeme buscarlo. Capítulo 19. Amén. Un hombre que vivió, hermanos, situaciones difíciles, pero tuvo que vencer. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. ¿Listo? Vamos a darle lectura. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas
yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Normalmente, después de una gran victoria, llega una situación difícil. Elías acaba de hacer una hazaña increíble. Había hecho que todo un pueblo se levantara y adorara a Dios. Y vaya que cuesta trabajo hacerlo. Y él lo consiguió. Enseguida de eso llegó esa situación en la que hablamos. Esa situación que lo rompe, esa situación que lo deja herido. Y entonces se encuentra de repente de un día para otro. Un día está haciendo una gran victoria, una grande hazaña, y al día siguiente está roto. ¿Y no es así la vida del cristiano? ¿Y no nos ha pasado así, hermana Laura? Que un día estamos re bien. Y dices, wow, o sea, hoy me siento increíble. Y al día siguiente, hermana, nos paramos. Bueno, ni nos queremos parar. Tenemos que vencer, hermano. Hay situaciones que tenemos que vencer. Y en el nombre de Jesús, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que vencer en este tiempo. Estamos batallando con pensamientos de muerte. Una de las cosas que tenemos que vencer en este tiempo, hermano, son los pensamientos de muerte. Y para esto hay dos tipos. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? Separación. ¿Dónde están nuestros hermanos? Están muertos. ¿Por qué? Porque están separados. Están separados de Dios. Porque algunos de plano ya decidieron no venir. Están muertos. Y otros que están moribundos. ¿Cuáles serán los moribundos? Los que vienen, ¿ah? Ahí de repente se acuerdan y de repente están y de repente es un tiempo de muerte. Estamos viviendo tiempo de muerte y tenemos que reprender ese pensamiento en nuestras vidas. Si tú supieras, si te dijeran, hermana, si le dijeran mañana se muere, ¿qué haría usted en ese día? ¿Verdad? Yo creo que todos haríamos eso. ¿Qué haría, hermano? Si le dijeran mañana a estas horas se nos muere. Fíjese, o sea, ¿quién se alejaría? Nadie. Dice la hermana, me pongo en paz, me pongo en cuentas, me voy a orar. ¿Qué haría? Lo mismo. Claro. Pero resulta algo en nosotros nato. Tenemos una amenaza de... ¿Quién nos quiere matar? ¿Y qué estamos haciendo? Apapachando el pensamiento de muerte. ¿Cómo? Sentándonos a llorar, sentándonos, alejándonos de Dios. Fíjese lo que le pasó a Elías. Dice, él tuvo una gran hazaña y dice el versículo 3, viendo pues el peligro y se levantó para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Se fue del otro lado del mundo, por así decirlo. Él estaba aquí sirviendo a Dios y cuando vio el peligro, huyó. Él estaba en el reino del norte. Él estaba, a ver, ¿dónde estaba? Dijimos. Y vino a Beerseba, que está en Judá. Sí, estaba en el norte. En el reino del norte, él estaba en Samaria, ¿verdad? Y cuando vio el peligro, se fue del otro lado. Se fue a Judá. Y dice la Biblia, y dejó allí su criado. Todos tenemos un discípulo que estamos enseñando, ¿sí o no? Todos tenemos a alguien que le hablamos. Todos tenemos a alguien que mama de nosotros. En tiempos de
de que estamos rotos, sucede eso. Nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Dejamos ahí a las personas que nos necesitan. Porque usted puede decir, es que yo quién soy, pastor, yo a quién le puedo enseñar. De su vida se levantan muchas otras personas. Ustedes son una fuente de bendición en sus hogares. Y a veces, hermano, el lugar es bendito tan solo porque usted está ahí, porque usted hace oración, porque usted lee la palabra, porque usted crea una atmósfera de Dios ahí. Pero cuando llegan los pensamientos de muerte, y me alejo de la palabra, y me alejo de la escritura, me alejo de todo, es cuando de repente comienzan a venir las situaciones difíciles en casa. Se nos va la paz, empezamos a perder muchas cosas. Esto por hablar de ese tipo de muerte. Hay quienes están batallando con ese tipo de muerte. Hay quienes están batallando con verdaderos pensamientos de muerte, de suicidio. Y eso también le pasó a Elías. Primero se apartó, dejó allí su criado y dice, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Cómo? Versículo 4. La hermana está en otro rollo, creo. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué? Hay situaciones, hermano, y lo decía hace rato, ¿no? Una infidelidad. No desea morirse, hermano. Pierdes un hijo. Dices, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no me llevaste a mí? O sea, situaciones cuando tú dices, ya no quiero nada. Todos las hemos vivido, todos las vamos a seguir viviendo. Y en este tiempo, hermano, algo que se está dando mucho es ese pensamiento. Y tenemos que reprender todo pensamiento de muerte en el nombre de Jesús. Porque en Él tenemos paz. Fíjese cómo Elías, hermano, era un hombre que le caracterizaba una frase. Él cada vez que iba a decir una profecía, él cada vez que iba a dar un decreto del Señor, él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. ¿Y qué cree? No llovía. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a llover. ¿Y qué cree? Llovía. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a caer fuego. Esa frase, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba él? Metido. Pero cuando se fue y andaba del otro lado, tenía un deseo. Deseaba morirse. Hermanos, una enfermedad mortal y te dicen, solamente hay una cura y está en cierto lugar, ¿no irías a buscar esa cura? Si humanamente lo haríamos, espiritualmente, ¿por qué hacemos lo contrario? Si hay una enfermedad que nos está matando y la cura es Dios, ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Entonces, y dice que él comenzó con este pensamiento de muerte. Incluso fue una petición a Dios. ¿Qué dijo? Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Alguien ha tenido, hermano, pensamientos de muerte? Son reales. Hay mucha gente que dice, no, es que el que está en Cristo no puede andar pensando eso. Ese es el problema. Que no siempre estamos metidos. Y aunque de repente estemos... Elías era un hombre de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Es un hombre de Dios puede tener este tipo de pensamientos? Sí. En un momento de desánimo, en un momento de confusión, el enemigo, hermano, aprovecha y pone pensamientos en los que uno de repente puede cometer una loquera, una tontería.
Y Jesús lo entiende a la perfección. Y Jesús dice, yo entiendo, aquí vas a tener aflicción, pero tienes que hacer una cosa, tienes que confiar. ¿Qué nos está diciendo? Yo pasé por lo mismo. ¿Se acuerda de ese cuadro en Getsemaní? Él pasó exactamente lo mismo. ¿Pero qué hizo? Confió en la voluntad de su Padre y salió victorioso de ese lugar. Dice amén. Entonces todo pensamiento de muerte, hermano, lo tenemos que rechazar en el nombre de Jesús. Porque Él no puede, hermano, poner, o sea, Él no, lo que Él ha definido para nosotros es un propósito. Amén. Y ese propósito no lo va a venir a quitar una mala temporada. Es que todo iba bien, mira, yo tenía un propósito grande para ti, pero pues te desanimaste, pues ya ni modo. ¿Así pasa? No, porque hay esa guerra, porque dice que el Señor es el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Él sopla vida. Pero ¿qué hace el enemigo? Dice que Él sopla desaliento. Fíjese, o sea, por una parte Él sopla aliento de vida y por otra parte el enemigo sopla desaliento. El problema de nosotros es de qué lado nos acomodamos más. Porque hay a quien le gusta que le apapachen. Y mucha gente no sale de esas situaciones, porque le gusta el trato, porque le gusta esa manera de ¿cómo? Que lo apapachen. Estás desanimado y pobrecito, ven, yo te quiero mucho, yo te amo tanto. En la vida le habían dicho que la amaban, y cuando se desanimó todo el mundo la amaba. ¿Cómo se va a quedar? Desanimada, ¿verdad? Dice, no, así sí me quieren. Entonces, son situaciones que tenemos que aprender, hermano. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aconsejar a cada uno cómo debe. Hay quien necesita ser apapachado, hay quien necesita ser exhortado, y hay quien necesita las dos. Pero tenemos que pedir guía, tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo para que nos diga cómo atender a las personas, hermano. Amén. Pero sobre todo, hermano, en una situación difícil, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedirle al Señor, sopla vida, Señor. Cuando llegues a tener pensamientos, ya no quiero ir a la iglesia, Señor, es tiempo, sopla vida, dame vida. Señor, cuando tengas pensamientos que me quiero morir, ya no quiero vivir, Señor, es tiempo, sopla vida. ¿Dice amén? Salmo 23. Se lo sabe de memoria, creo, el Salmo 23, ¿verdad? Larguísimo, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fíjese aquí el versículo 4. Aunque ande desanimadón, aunque ande malón, aunque ande roto, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ¿qué? Aliento de vida. El Señor, cuando creó a Adán, era una persona, pero tenía un problema. Estaba muerto, tenía todos sus órganos, pero había un problema. Estaba muerto, no tenía vida. Y entonces dice que Él sopló aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, cuando estamos desanimados, pensamientos de muerte? Señor, sopla vida. Dice amén. ¿Qué más tenemos que vencer? Ahí ya se me quitó. Tenemos que reprender, hermanos, sentimientos de muerte. Tenemos que reprender sentimientos de menosprecio. Regresamos, 1 Reyes 19:4.
Primero dijo, Señor, y basta ya, quítame la vida. Y dio un argumento. ¿Por qué? Pues no soy yo mejor que mis padres. Y bien, hermano, esa situación de menosprecio, ¿verdad? Cuando decimos, o sea, aquí voy a la iglesia, ¿yo qué podría hacer? ¿No? ¿Yo qué le hablo a mi vecina? ¿Yo qué le podría decir? Y comenzamos, hermano, a menospreciarnos, y comenzamos, hermano, a tener esos sentimientos los cuales nosotros mismos nos encargamos de pisotearnos todos. Sentimientos, hermano, y pensamientos en los cuales uno se siente pues el más dado al catre. Y nada me sale bien. ¿Y dónde que, por ejemplo, te vas a trabajar y todo te sale mal ese día? Y ya ves, ni para trabajar soy bueno. Llegas y te peleas con la esposa, bueno, ni para la familia, ¿no? Mandas a tus hijos y te ignoran, dices, bueno, ni autoridad tengo. Y empieza uno con esas situaciones, ¿verdad? Sentimientos de menosprecio. Ahora, todo eso tiene que ver con cómo estás tú. No es lo mismo que todo agüita le digas, hijo, vete a las tortillas. Pues no va a ir, ¿verdad? A que le digas, vais a las tortillas. Ay, sí, jefe. ¿Verdad? No es lo mismo trabajar, ¿verdad? Trabajar con el ánimo al 100, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos el lunes al trabajo? No, el lunes así como que cuesta trabajo, va agarrando no wifi, pero ya el martes ese día va uno así bien animoso, el miércoles pues ya, ¿no? El jueves ya así como que, ay Dios, ya me cansé, ¿no? El viernes, ya es viernes, ya esto no ya más animado, ¿no? Entonces depende del día también cómo nos desarrollamos en el trabajo. ¿Por qué? Porque depende de nuestro ánimo, de cómo estamos. Y cuando está uno animado, pues hasta atiende uno bonito, ¿sí o no? Claro. Porque, o sea, tu sentir, tu manera de ser, de hablar, es totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? Pero si no, imagínese. Yo me pregunto, ¿cómo, o sea, será una terapia que les dan a todas las del IMSS? ¿Por eso nos atienden así o cómo está ahí? ¿Cómo atienden las del IMSS? Re mal, dice. ¿Y por qué uno sigue yendo? Pues porque necesitamos el servicio, ¿verdad? Pero eso es en el IMSS, porque en la iglesia, cuando hay pésimo servicio, ¿qué hacemos? Ahí no es, ahí no atienden bonito, ahí no hay necesidad, ¿verdad? Porque a veces, hermano, todos pasamos. Vianey es una persona, yo nunca le he visto a Vianey que ande así con una así. O sea, usted la ve y siempre está, ¿no? Y te habla, y te habla con esa sonrisa y todo. Y si un día llegara Vianey así, ¿qué tengo que hacer? ¿Juzgarla o irle a preguntar qué tiene? Irle a preguntar qué tiene. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué es lo que hacemos las iglesias? ¿Qué es lo que hacemos? Yo ya no voy a ir porque esa Vianey nomás anda con sus caras todo el tiempo. Eso hacemos las iglesias, hermano. Eso hacemos. No nos preocupamos por nosotros mismos, nos vamos por otro lado. Todos vamos a tener situaciones, hermano. El menosprecio, cuando nosotros, hermano, comenzamos a sentirnos, fíjese cómo todo empieza por alejarnos de Dios. Pensamientos de muerte. Y después yo ya no soy nada. Yo no sirvo para nada. Yo ni puedo. Y comenzamos ahora fíjese lo que comenzamos a hacer. Así sale. Comenzamos a compararnos con gente
mayor. ¿Con quién se comparó Elías? ¿Por qué no se comparó con otros? ¿Por qué no se comparó con sus hermanos? ¿Por qué no se comparó con alguien más chiquito? ¿Con quién se comparó? Con sus padres. No soy mejor que mis padres, ¿no? Hablando de Abraham, hablando de Moisés, hablando de aquellos hombres. Y cuando nosotros estamos desanimados, ¿con quién nos comparamos? ¿Verdad? Así sucede, así nos pasa. Yo, hermano, cuando estoy desanimado, cuando me agarran ahí mis ratos de que, pues es que ya no, y yo me comparo, por ejemplo, con Alejandro Escobedo, con Elio Santinelli, con Itiel Arroyo, pues yo no soy mejor que ellos, ¿no? Luego mi esposa, a ella le gusta mucho en la casa escuchar prédicas, ¿no? Y yo llego y la escucho ahí, y usted cree que yo, en lugar de llegar y sentarme con ella a escuchar la prédica, digo, mira, mi esposa hasta mejor está escuchando a vos. Y ya luego dice, como le voy a dar chance y por una de mis prédicas, y yo, escucha algo bonito, mujer, no inventes. Tiene que ver con cómo estamos. Tiene mucho que ver con cómo estamos. Entonces, cuando tenemos sentimientos de menosprecio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando tenemos sentimientos de menosprecio? Pues no te andes comparando con nadie, porque Dios puso algo precioso en quien cree, en nosotros. Hay algo precioso que Alejandro Escobedo quisiera tener, pero ¿quién cree que lo tiene? Yo. Hay algo que Itiel Arroyo quisiera tener, ¿y quién cree que lo tiene? ¿Y quién cree que no se da cuenta de eso? Hay algo precioso que usted tiene, y todo mundo lo vemos. ¿Quién no lo ve? Usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el propósito de Dios, confiar en lo que Él ha preparado para nosotros, en lo que Él ha querido para cada uno de nosotros. Nunca se ande comparando con nadie, porque Dios ha puesto algo precioso en cada uno de nosotros. ¿Dice amén? Por último, la última y nos vamos. Entonces tenemos que luchar contra sentimientos de muerte, sentimientos de menosprecio y también con sentimientos de culpa. Regrese ahí al libro de los Reyes. Ahí estábamos, ¿no? Y fíjese que dice él, no que mis padres, versículo 5, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego le tocó un ángel y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo? Le dijeron, levántate y come. ¿Y qué hizo él? Pues se levantó y comió, ¿verdad? Dice, y comió y bebió. ¿Pero qué hizo luego? Y se volvió a dormir. Pues ¿qué no era para que se levantara, comiera y se pusiera las pilas? ¿Pero qué hizo? Se levantó, comió y se volvió a dormir. Le dio el mal del porqui, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Cuando, hermano, tenemos esos sentimientos, esos pensamientos, ¿verdad?, en los cuales ya no queremos seguir, en los cuales ya no queremos avanzar, tenemos que perseverar en el Señor, hermano. Tenemos que decir, es como cuando
Cuando íbamos a la escuela nosotros y de repente no queríamos ir a la escuela, ¿qué nos decía mamá? Con todo el amor y cariño y dulzura que le distinguía. ¿Qué nos decía cuando no queríamos ir a la escuela? ¿Qué nos decía mamá? Te paras y te vas. ¿Verdad? O cuando no, ¿a quién le gustaban las verduras? ¿No? Y mamá hacía el caldito de verduras, esa sopa de verduras. ¿Qué dices, mamá? Yo no quiero verduras. ¿Qué decía mami? Con esa vocecita. Te las tragas y procura que te guste. Y la abuela te servía el doble, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuelita me daba leche de vaca, así recién, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ordeñada, sí, se me fue. Recién ordeñada. Y dice, ándale, mijito, porque eso te va a hacer muy bien. Y mira, y yo no quiero que me haga bien. Yo lo que quiero es morirme. Quítame la vida, ¿no? Y órale. Me la tomaba yo con unas, ¿cómo se llama? Con unos ascos pues, tremendos, ¿no? Y no sé por qué las abuelitas piensan que a uno cuando ya se le acabó es porque le gustó y quiere más. Sí, dice, ya que está bueno, tómate otro poquito. Tiene uno que perseverar. Fíjese que cuando estamos así, hermano, cuando estamos rotos, viene alguien y nos ayuda y nos da un buen consejo y nos da una buena palabra o algo. Pero así le pasó a Elías. Dice que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. ¿Y qué hizo él? Se levantó, comió, pero ¿y qué hacemos aquí, hermanas? Nos alimentamos. ¿Y cuántos hermanos vienen, comen y se vuelven a sentar? Y comemos y nos seguimos sentados. Y seguimos comiendo y seguimos sentaditos. ¿Verdad? Necesitamos, hermano, fíjese que ahí el proceso, hay situaciones, hermano, en las que pues no va a ser de un día para otro. Cuando uno está roto, hermano, necesita un proceso, necesita un tiempecito. Pero ese tiempo no es para toda la vida. Pero ese tiempo no es para que lleves 50 años en lo mismo. Él me mintió. Él me dijo que me amaba. Y no era verdad. No. O sea, sí lo hizo y todo, pero pues ya pasó. O sea, es un tiempo en el cual, bueno, el Señor ya entendió. Y hay ocasiones, hermano, que va a venir, el Señor nos va a alimentar y es muy probable que nos volvamos a dormir. Pero fíjese cómo el Señor en su amor, o sea, no dijo, no, lo alimento y ni se para ahí que se muera. No. Una vez más. Levántate y come. Y entonces Él dice que comió y fortalecido con aquella comida. Dijimos que estaba allá y se había venido para acá. Y fortalecido con aquella comida, ¿qué hizo? ¿A dónde se fue? A Oreb, monte de Dios. Cuando estamos así, hermano, cuando estamos rotos, cuando estamos acabados, hermano, es tiempo de ir ¿a dónde? Al monte de Dios. Son tiempos de buscarlo a Él, hermano. No son tiempos de buscar a la vecina. La vecina nunca ha aconsejado bien, hermano. La comadre menos. ¿Verdad? Porque siempre todo el mundo va con la comadre y con la vecina. ¿No? Un problema familiar, un problema de matrimonio y vamos con la mamá. ¿A quién le va a dar la razón, mamá? Pues, claro.
Difícilmente, hermano, hacemos lo correcto en situaciones difíciles. En situaciones difíciles lo que tenemos que hacer, hermanos, tenemos que correr a Él. Desgraciadamente, hermano, estamos en situaciones equivocadas, estamos en pensamientos totalmente contrarios, hermano, a los que deberíamos de hacer. ¿Dice amén? Póngase de pie. Faltó. Versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Se metió en una cueva el Señor, regresó al monte de Dios. Pero ya en el monte de Dios, ya estando aquí, se metió en una cueva. O sea, sí regresó a la iglesia y todo, pero se sentó, viviendo de aquellos recuerdos de cuando él fue un gran hombre, de cuando él fue, ¿no? Es que yo un tiempo yo fui así. Yo conozco a mucha gente así, que están de iglesia en iglesia, vagando de iglesia en iglesia. Platicas con ellos, te das cuenta, los escuchas, tienen palabra y todo. Oiga, hermano, usted ya conoce, sí, fíjese que yo fui presidente de varones, yo fui líder de niños, yo fui líder de células, y luego, no, ¿qué cree que? Y están ahí, hermano, en el mejor de los casos están ahí, sentados. En el peor están lejos de Dios. Hombres, hermano, que tú los ves y dices, no te pases, oye, tú eres un evangelista. O sea, ponte a hablarle a la gente. No, es que yo conozco mucha gente así. Así estaba Elías. Ya regresó al monte, pero estaba en una cueva, escondido. Entonces llegó un momento en el que el Señor le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué haces ahí? Acércate con el que está a tu lado. Ahorita que somos poquitos, acércate con el que está a tu lado. Allá atrás hay dos solitas, a ver, acérquense ahí. Ahorita que somos poquitos se puede. ¿Ah? Y yo creo que todos estamos pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Pues toma un tiempo para orar por la persona que tiene a un lado y dígale, ¿qué haces ahí? El Señor te quiere sacar de ahí. Comienza a orar por ella. Comienza a orar. Dile, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de esa depresión. Tienes que salir de esa situación. Tienes que salir de esos pensamientos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Que todo pensamiento de muerte se vaya en el nombre de Jesús. Que todo pensamiento, Señor, de ya no querer asistir, de ya no querer venir, de ya no querer vivir, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que tú soples vida en el nombre de Cristo Jesús. Que todo pensamiento de muerte se vaya. Si he querido, Señor, renunciar a mi familia, si he querido renunciar a mis hijos, si he querido renunciar a mi casa, si he querido renunciar a mi empleo, si he querido renunciar a ti, Señor, que todo pensamiento, Señor, contrario a tu voluntad, se vaya en el nombre de Jesús. Y suceda todo lo contrario, Señor, que yo me afirme con mi familia, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, contigo, Señor, con mi comunión, con mi congregación, en el nombre de Cristo Jesús.
que pueda haber, Señor, en mí ese vivo deseo de estar en tu presencia, de caminar en tu propósito, en tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo pensamiento, Señor, de menosprecio se quite de mi vida, Señor. Que toda vez que yo quiera rendirme, Señor, que venga, Señor, tu palabra y me sustente. Que venga tu palabra, Señor, y me afirme en el nombre de Cristo Jesús. Que venga, Señor, tu Espíritu Santo y me dé fuerzas y me fortalezca para regresar una vez más a tu propósito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sopla vida, Señor, en este lugar. Sopla vida en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amado Espíritu Santo, Señor. Rompe en el nombre de Jesús con todo problema, con toda atadura, Señor, que tu iglesia experimenta, Señor, y haya, Señor, haya vida en el nombre de Cristo Jesús. Que todo pensamiento, Señor, que nos separa de tu verdad, que nos separa de tu voluntad y de tu propósito, Señor, se pierda, Señor. Y traigamos, Señor, a la memoria, Señor, tu palabra que nos da promesas, que nos da esperanza, Señor, y que nos anima en el nombre de Cristo Jesús. Restaura, Señor, todo corazón roto. Restaura, Señor, toda situación, Señor, que ha partido, Señor, nuestra alma. Y que podamos, Señor, sentir como tú nos restauras, Señor, sentir como tú nos vuelves a armar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos estar, Señor, recostados ante ti, Señor, recostados en tu pecho, sintiendo, Señor, tu gloria, sintiendo, Padre, ese amor, Señor, que nos sustenta, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ante todo pensamiento de muerte, que el Señor sople vida. Amén. Ante todo pensamiento de menosprecio, confiar, hermano, en el que el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Y ante todo pensamiento de desánimo, hermano, de acabar con todo, de dejar todo por ahí, tenemos que perseverar, hermano. Amén. Tenemos que dejar que Él nos alimente, que su Espíritu nos alimente y regresar a los propósitos de Dios. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Dice amén. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermano.